¿Qué pasaría si el destino te devolviera lo que creías perdido para siempre, pero ella no te reconociera? Un hombre rico, roto por la ausencia de su mujer que desapareció hace 7 años, queda en shock cuando finalmente la encuentra y descubre que ella es alguien completamente diferente, con una memoria borrada y un nuevo nombre. Lo que sucede después cambiará sus vidas para siempre. Guadalajara despunta en la mañana con sus rayos dorados tocando las ventanas de cristal de la torre ejecutiva, donde Emiliano Villasanti dirige su imperio. Desde el piso 38, la ciudad se ve pequeña, insignificante, como todo lo demás en su vida. Él está sentado en una silla de cuero negro, con un café que ya enfriaba hace 3 horas, mirando fijamente un contrato que sus ojos veían, pero su mente ignoraba. Sus manos, fuertes y cuidadas, tiemblan ligeramente mientras sostiene la pluma. A los 42 años, Emiliano tiene todo lo que cualquier hombre desearía: dinero, poder, respeto, empresas que generan millones cada mes. Pero sus ojos, esos ojos que alguna vez brillaban de alegría, ahora reflejan un vacío tan profundo que hasta su propio reflejo en el espejo parece evitar mirarlo. 7 años. Exactamente 7 años desde que el mundo se detuvo, desde que ella desapareció. Los empleados de la oficina conocen al Emiliano de los trajes impecables, de las decisiones firmes y los negocios millonarios, pero no conocen al Emiliano que regresa a su penthouse en el fraccionamiento Chapultepec cada noche, que camina por pasillos donde sus pasos resuenan como el latido de un corazón solitario. No conocen al hombre que abre una puerta que nadie más toca, el estudio donde están las fotografías de Cristina. Cristina con su sonrisa radiante en la playa de Puerto Vallarta. Cristina riendo en su boda, bajo una lluvia de pétalos de rosa. Cristina durmiendo en el sofá un domingo cualquiera, como si la vida no tuviera fin. Cada fotografía es un puñal clavado en su pecho. Emiliano las toca con la yema de los dedos, como si pudiera atravesar el tiempo y tocar su rostro nuevamente. Su asistente, don Roberto, ha trabajado con él durante 17 años y jamás ha visto a Emiliano reír de verdad. Ha visto sonrisas de cortesía, gestos profesionales, pero nada que viniera del alma. Es como si una parte fundamental de Emiliano hubiera muerto el mismo día que Cristina desapareció. La rutina de Emiliano es monótona y controlada, como todo en su nueva existencia. Despertar a las 5:30 de la mañana, correr en la azotea del edificio mirando la ciudad que no lo ve, ducharse con agua fría porque el calor le recuerda a los abrazos que ya no tendrá. Desayunar café negro y fruta, nada que lo ligue a los placeres. Trabajar desde las 7 de la mañana hasta bien entrada la noche, cerrando tratos y moviendo dinero como si fuera posible llenar el vacío con números en una pantalla. Los viernes, visita la Basílica de Zapopan no por fe, sino por costumbre, buscando en las oraciones de otros lo que su propio corazón ya no puede articular. Algunos dirían que es un hombre exitoso. La verdad más cruel es que Emiliano es un hombre que existe pero no que vive. Su cuerpo sigue caminando, hablando, respirando, pero la chispa que lo hacía humano se extinguió hace 7 años, en una mañana de enero que comenzó como cualquier otra. Cristina solía levantarlo cada mañana con un beso en la frente y la voz más dulce que Emiliano ha escuchado jamás. «Mi amor, es hora de conquistar el mundo», decía ella, riendo mientras abría las cortinas para que la luz inundara la recámara. Cristina era corredora, atlética, llena de vida. Cada mañana salía a trotar al parque metropolitano. Regresaba con las mejillas ruborizadas y energía que parecía infinita. Emiliano la esperaba desayunando pan de chocolate y café con leche. Ella se sentaba a su lado, mojada de sudor, y le robaba pedazos de su pan mientras le contaba de las personas que veía en el parque, de los pájaros que cantaban, de los colores que apenas amanecía. Era como escuchar a alguien describir un mundo totalmente diferente al suyo, más vibrante, más real. Esa mañana de hace 7 años fue la última vez que Emiliano la vio. Ella besó su frente, sonrió, dijo «Te amo» y salió hacia su carrera matinal. Nunca regresó. Los investigadores dijeron que posiblemente fue secuestro.
Otros susurraban sobre un accidente que nunca fue reportado. Lo único concreto que encontraron fue el reloj que Cristina llevaba, un Cartier que Emiliano le había regalado en su aniversario de 3 años. Estaba en la orilla de una carretera, rayado, como si hubiera caído desde una gran altura. Pero no había cuerpo, no había cuerpo. Lo que significaba que Emiliano pasaba las noches preguntándose si ella estaba viva en algún lugar, sufriendo, esperando que la encontrara, o si estaba muerta, porque al menos así estaría en paz. La incertidumbre es una tortura que nunca termina. Años pasaron, las investigaciones se enfriaron, las personas olvidaron, pero Emiliano no olvidó, no podía olvidar, y cada mañana cuando despertaba en ese penthouse silencioso, lo primero que hacía era respirar profundamente y prepararse para otro día, de fingir que el mundo seguía teniendo sentido. Pero lo que Emiliano no sabía era que el destino estaba a punto de escribir un capítulo que ni siquiera sus peores pesadillas habían imaginado. Aquella mañana de enero fue especial para Cristina porque Emiliano había llegado tarde de un viaje a la Ciudad de México y ella quería sorprenderlo con un desayuno elaborado. Se había despertado temprano, correría solo 1 hora en lugar de las 2 habituales y luego prepararía su pan de chocolate favorito comprado en la panadería cerca de la casa. Era un plan perfecto, el tipo de plan que las personas felices hacen cuando quieren demostrar amor sin esperar nada a cambio. Cristina era así, espontánea, generosa, incapaz de no compartir su alegría con quien estuviera cerca. Emiliano se había quedado durmiendo, así que ella lo dejó una nota en la almohada. «Mi amor, me voy a correr rápido. Desayuno sorpresa cuando regrese. Te amo, tu Cristina». Luego, con su ropa deportiva color coral que hacía resaltar sus ojos verdes, salió del penthouse sin saber que esa era la última vez que caminaría en ese hogar. Sus tenis blancos pisaron el piso mármol, la puerta se cerró suavemente y el universo cambió su curso para siempre. La ruta que Cristina elegía era la del Parque Metropolitano, un camino que trotaba 3 veces por semana porque le encantaba pasar por el lago artificial donde los cisnes nadaban con elegancia. Era temprano, las 6 de la mañana, cuando apenas iniciaba el ajetreo de la ciudad. Algunos corredores pasaban a su lado, intercambiaban buenos días, y ella seguía adelante con esa determinación característica de quien ama lo que hace. Su reloj Cartier brillaba al ritmo de sus brazos en movimiento. Sus auriculares tocaban una playlist con canciones en español que le ayudaban a mantener el ritmo. Calle Santa Mónica, Avenida López Mateos, la carrera discurría como siempre. Pero aquel día, un ciclista que bajaba por una calle lateral sin respetar el semáforo en rojo, apareció de la nada. Todo sucedió en milisegundos. El choque fue inevitable. Cristina fue proyectada hacia adelante, golpeó el pavimento con su cabeza y el mundo se volvió blanco, completamente blanco. El reloj cayó al asfalto y ella cayó junto a él, inconsciente. Un transeúnte llamó a la ambulancia, pero el hospital más cercano no estaba equipado para atender casos complicados, así que la llevaron a un pequeño puesto de salud rural en la periferia de Guadalajara, un lugar donde atienden accidentes menores y padecimientos comunes. El doctor que la recibió, alguien con 30 años de experiencia y poco entusiasmo, examinó su cabeza y concluyó rápidamente: traumatismo cráneoencefálico leve. Se despertará en unas horas, posiblemente con dolor de cabeza, pero sin daños permanentes, dijo a la enfermera que la atendería. Pero lo que el doctor no sabía era que el golpe había causado algo más. Una amnesia completa, total, devastadora. Cuando Cristina despertó 3 horas después, sus ojos miraban al techo sin reconocer nada. No sabía su nombre, no sabía cómo había llegado ahí, no sabía si tenía familia, si era casada, si era pobre o rica. Su mente era una página en blanco de la que alguien había borrado toda la tinta. La enfermera que la cuidaba se llamaba Magdalena, una mujer de 52 años que había dedicado su vida a cuidar a los enfermos con una dulzura que pocas personas poseen. Cuando Cristina despertó asustada, temblando, sin recordar nada de sí misma,
Magdalena tomó su mano y le habló con voz maternal. «Tranquila, mi amor, tuviste un accidente. ¿Estás segura aquí?» Cristina lloró pidiendo que le dijera su nombre, suplicando que alguien le explicara quién era ella. Magdalena, compasiva, buscó algún documento en sus pertenencias, pero lo único que encontró fue el reloj Cartier, elegante y caro, que indicaba que esa mujer había tenido una vida diferente a la de cualquier trabajadora que llegaba al puesto de salud. Sin documentos de identificación, sin forma de ubicar a su familia, Magdalena tomó una decisión. Le daría un nuevo nombre. «Te llamarás Elena», pronunció con ternura. «Elena es un nombre hermoso, como tú. Vamos a empezar de nuevo». Y Cristina, sin argumentos, sin memoria, sin nada a lo que aferrarse, aceptó su nuevo nombre como quien acepta un regalo inesperado. 2 semanas después, cuando Elena fue dada de alta del puesto de salud, Magdalena le ofreció trabajo en la casa de una familia que necesitaba una asistente doméstica. Elena aceptó agradecida, incapaz de recordar su vida anterior, pero determinada a construir una nueva. Durante 7 años, Elena trabajó en empleos simples, limpiaba casas, trabajaba en lavanderías, después en obras de construcción, llevando materiales y ayudando en tareas básicas. Era una trabajadora honesta, puntual, que nunca faltaba a sus compromisos. Los patrones la respetaban porque era seria, responsable y nunca se quejaba del trabajo duro. Ella vivía en un pequeño cuarto en la azotea de una casa. Ahorraba cada peso que ganaba y guardaba ese reloj Cartier en una caja bajo su colchón sin entender por qué lo hacía. A veces lo sostenía en sus manos y sentía una nostalgia extraña, como si ese objeto supiera algo que ella había olvidado. Pero los años pasaron y Elena simplemente vivió la vida que le fue asignada, desconociendo por completo que el universo estaba contando los días para reescribir su destino. Mientras tanto, a 18 kilómetros de distancia, Emiliano seguía esperando el regreso de alguien que en realidad estaba viva, trabajando, respirando, pero completamente perdida en el tiempo. Magdalena sostenía la mano de Elena mientras observaba sus ojos asustados fijos en el techo blanco del pequeño cuarto. La enfermera había trabajado en hospitales grandes de la ciudad años atrás, pero eligió este puesto de salud rural porque quería hacer una diferencia real en las vidas de personas olvidadas. Cuando Cristina despertó aquel mediodía, confundida y aterrada, Magdalena vio más allá de la amnesia. Vio a una mujer bella, asustada, que necesitaba esperanza. «Mi amor, voy a ayudarte a recordar quién eres», le dijo colocando una toalla fría en su frente. Pero los días pasaban y nada regresaba. Su mente era un libro cuyas páginas habían sido arrancadas. Magdalena investigó cada centímetro de la ropa de la mujer, buscando alguna identificación, alguna pista. Solo encontró un reloj de lujo que brillaba como una joya, un reloj que sugería una vida completamente diferente a la de cualquiera que pasara por ese lugar. «Alguien te está buscando», murmuró Magdalena besando su frente, «pero mientras tanto, yo te voy a cuidar como si fueras mi propia hija». El doctor que examinó a Elena después del accidente tenía prisa. La auscultó rápidamente, revisó sus reflejos y concluyó que el golpe había sido superficial. «Descansa, toma estos medicamentos para el dolor y en una semana estarás bien», fue todo lo que dijo. Lo que el doctor no sabía era que la amnesia no siempre es evidente en los primeros días. Cuando una persona golpea su cabeza contra el pavimento a una velocidad como la que Cristina llevaba, el daño puede ser profundo y silencioso. El cerebro puede cerrarse sobre sí mismo, protegiendo sus recuerdos como si fueran un tesoro guardado bajo 7 llaves. Elena pasó la primera noche llorando, pidiendo a gritos que alguien le explicara quién era. Magdalena se quedó con ella toda la noche, sosteniéndola, cantándole canciones viejas, hablándole de esperanza. «Los recuerdos van a volver, mi amor. Solo necesitan tiempo. El cuerpo sabe cómo sanar». Pero en el silencio de la madrugada, Magdalena susurraba una oración, preguntándose si lo que decía era verdad o simplemente un consuelo bonito para una mujer perdida. Cuando Elena fue dada de alta,
Magdalena no podía dejarla simplemente en la calle. No tenía dinero, no tenía hogar, no tenía identidad. La enfermera la llevó a su pequeña casa a las afueras de Guadalajara, una casa pintada de color ocre con macetas de flores que ella misma sembraba. Le permitió quedarse en una pequeña recámara que había sido de su hijo, quien años atrás se había mudado a Estados Unidos. Elena dormía en esa habitación, mirando fotos de un niño que no era suyo, en una casa que no era suya, con un nombre que no era suyo, pero era seguro, era paz. Magdalena le preparaba comida casera, le hablaba de la vida, le compartía sus historias como si Elena fuera su confidente, su hermana, su amiga. Un día los recuerdos van a regresar, cariño, y cuando regresen estarás lista. Elena le sonreía, agradecida, pero por dentro sentía un vacío que no tenía nombre. Dormía profundamente todas las noches, soñaba con imágenes borrosas de un hombre que no podía ver claramente, de un lugar dorado donde el sol tocaba el agua. Pero cuando despertaba, esos sueños se desvanecían como neblina en el calor de la mañana. Después de 4 meses viviendo con Magdalena, Elena necesitaba sentir que tenía propósito. La enfermera la ayudó a conseguir su primer trabajo, limpiar casas en la zona residencial de la ciudad. Elena era cuidadosa, responsable, y los patrones la apreciaban. Después de ese trabajo vino otro, y otro más. Durante 7 años, Elena trabajó incansablemente, moviendo su cuerpo de un lugar a otro, ganando dinero que guardaba cuidadosamente. Nunca gastaba en lujos. Vivía en cuartos pequeños alquilados, comía comida sencilla, y todas las noches colocaba ese reloj Cartier bajo su almohada. A veces, sin explicarse por qué, lo sacaba y lo sostenía contra su pecho como si fuera un talismán. Magdalena le decía que los recuerdos volverían, pero Elena había aprendido a vivir sin ellos. Había construido una vida nueva, humilde pero honesta. Tenía personas que la respetaban por su trabajo duro. Tenía paz, o al menos eso creía. Porque en las noches más tranquilas, cuando el silencio tocaba su habitación, Elena sentía una nostalgia profunda, un llanto guardado en su pecho que no sabía cómo libertar. Esa sensación era Emiliano, llamándola desde 7 años en el pasado, sin saber que ella estaba tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Los años habían transformado a Elena de diferentes maneras. Su cabello seguía siendo oscuro y sedoso, pero ahora había adquirido un brillo que venía del trabajo bajo el sol. Sus manos se habían vuelto más ásperas, con pequeñas cicatrices de trabajos menores. Su piel mantenía ese brillo natural, pero había perdido cierta delicadeza que probablemente había tenido en su vida anterior. Su cuerpo seguía siendo fuerte y atlético, porque Elena había mantenido la costumbre de correr, aunque ahora lo hacía para mantenerse saludable en lugar de porque amara hacerlo. A los 32 años, Elena era una mujer hermosa, pero de una belleza diferente a la que tal vez fue Cristina. Era la belleza de alguien que ha trabajado, que ha sufrido sin saberlo, que ha vivido en la intemperie del destino. Su sonrisa era genuina cuando hablaba con Magdalena, su risa era real cuando algo la sorprendía. Pero en sus ojos verdes, a veces brillaba una pregunta sin respuesta. ¿Quién soy realmente? Esa pregunta estaba a punto de encontrar su respuesta en un lugar donde jamás la habría esperado. En una obra de construcción, donde un hombre que había esperado 7 años estaba a punto de descubrir que los milagros existen. Emiliano había pasado por cientos de obras de construcción durante sus 7 años como empresario victorioso. Era parte de su rutina inspeccionar personalmente los proyectos más grandes, caminar por las estructuras de acero y concreto, hablar con los ingenieros y los trabajadores. Aquel martes por la mañana, una de sus empresas constructoras estaba levantando un complejo residencial en la zona de Tlajomulco, un proyecto de 3 años que generaría millones. Emiliano llegó a las 8 de la mañana, con su traje gris oscuro impecable, sus zapatos de piel brillantes, sus lentes de sol que ocultaban la fatiga de quien no ha dormido bien en años. Don Roberto lo acompañaba con una carpeta llena de reportes. Mientras caminaban entre los andamios y el ruido de máquinas, Emiliano observaba el trabajo de la mano de obra que hacía posible sus sueños. Vio a hombres sudados, mujeres fuertes,
personas que se ganaban el pan de cada día con el sacrificio de sus cuerpos. Fue entonces cuando su mirada se detuvo. Entre los trabajadores que acarreaban materiales, que colocaban estructuras, que limpiaban el piso, había una mujer. Una mujer que hizo que todo su mundo se detuviera. Elena llevaba una semana trabajando en esa construcción. Su jefe, don Héctor, un contratista honesto que conocía la calidad de su trabajo, la había llamado para ayudar en esta obra grande. Ella llegaba temprano, trabajaba sin quejas y regresaba cansada, pero con satisfacción. Aquel martes usaba un uniforme de trabajo color naranja, un pantalón de tela gruesa color tierra, botas de seguridad, y tenía el cabello recogido en una cola de caballo. Su rostro estaba ligeramente sucio de polvo, sus manos protegidas con guantes de algodón grueso. Ella no sabía que el dueño de la empresa visitaría ese día. Estaba concentrada en mover cajas de herramientas cuando sintió que algo cambió en el aire. Una sombra cayó sobre ella, una presencia. Levantó la vista lentamente y vio a un hombre en traje gris, con lentes oscuros mirándola fijamente. Su corazón aceleró sin razón aparente. Ese hombre la miraba como si la reconociera, como si la conociera de toda la vida. Su rostro era hermoso, pero marcado por una tristeza que parecía habitar en sus huesos. Emiliano no podía respirar. Literalmente, no podía respirar. Cada fisionomía de esa mujer era idéntica a Cristina. La forma de su rostro, la estructura de sus pómulos, sus ojos verdes, la manera en que inclinaba su cabeza. Su cuerpo no reaccionaba, sus piernas se sintieron débiles. Don Roberto notó que algo extraño pasaba. «Don Emiliano, ¿está bien?», preguntó preocupado, pero Emiliano no podía responder. Solo podía avanzar lentamente hacia Elena. Su mente gritaba, «No es posible, es ella, es Cristina». Su corazón gritaba, «Es ella, es ella, es ella», pero su razón susurraba, «Estás perdiendo la mente, ¿ves lo que quieres ver?». Emiliano se detuvo a 2 metros de distancia, quitándose los lentes de sol. Sus ojos, esos ojos que habían guardado 7 años de dolor, se encontraron con los de Elena. Y preguntó, con una voz que temblaba ligeramente, «¿Cuál es tu nombre?». Elena sintió que algo extraño sucedía dentro de su pecho. Ese hombre la miraba con una intensidad que parecía atravesar su alma. Sus ojos tenían una mezcla de esperanza rota y nostalgia que la impactó de una manera que no podía explicar. Ella respondió confundida pero segura, «Me llamo Elena, señor». Emiliano casi cae de rodillas. La voz. Incluso la voz era similar, aunque más trabajada, más áspera por los años de esfuerzo físico. Pero ese acento que ella tenía, esa manera de pronunciar las palabras, era exactamente como Cristina. Don Roberto observaba la escena sin entender qué estaba sucediendo. Su jefe, el hombre más controlado que conocía, estaba perdiendo la compostura frente a una trabajadora. «Elena», repitió Emiliano lentamente, como si grabara cada letra de ese nombre en su memoria. Luego añadió, «¿De dónde eres?». Elena no sabía por qué ese hombre la miraba así, por qué sus preguntas parecían tener un significado más profundo. «De aquí, de Guadalajara. Trabajo donde me llaman, señor», respondió sencillamente. Emiliano asintió, guardándose sus emociones dentro de su pecho, construyendo muros para que nadie viera el terremoto que sucedía en su interior. En ese momento, sin que Elena lo supiera, Emiliano hizo una decisión que lo perseguiría durante los próximos meses. No revelaría quién era, pero tampoco la dejaría escapar de nuevo. Esa noche, Emiliano no durmió. Estuvo en su penthouse, caminando de un lado al otro, con una copa de whisky que apenas tocaba, mirando una y otra vez las fotos de Cristina que guardaba en esa habitación que nadie más conocía. Sus manos temblaban mientras sostenía cada fotografía, comparando cada rasgo de la mujer en las imágenes con la Elena que había visto en la obra. El rostro era casi idéntico, los pómulos, la forma de los ojos, la línea de la mandíbula. Pero había diferencias sutiles. Elena tenía líneas de expresión más profundas, producto de años de trabajo bajo el sol. Su cuerpo era más musculoso, transformado por la labor física. Sus manos eran más ásperas. Emiliano se preguntaba si estaba enloqueciendo.
si el dolor de 7 años de espera había finalmente fragmentado su mente. Se sentó en el sofá negro donde tantas veces había sostenido a Cristina y lloraba silenciosamente, preguntándose, ¿es ella o solo mi desesperación creando fantasmas? Pero su corazón, ese corazón que había aprendido a ser de piedra, insistía con un latido constante. Es ella. De alguna manera, es ella. A la mañana siguiente, Emiliano no fue a la oficina. Llamó a don Roberto y le dijo que iría directamente a la obra de Tlajomulco. Su asistente quedó sorprendido, porque Emiliano nunca cambiaba sus rutinas. Cuando llegó a la construcción, vio a Elena nuevamente, esta vez llevando materiales de construcción, su uniforme naranja brillando bajo el sol de la mañana. Emiliano bajó de su auto personalizado, un Mercedes gris metalizado, y se acercó nuevamente. Elena lo vio venir y sintió ese mismo cosquilleo extraño en el pecho. «Elena, necesito hablar contigo», dijo Emiliano con voz controlada. Ella dejó lo que estaba haciendo y lo siguió a un rincón más tranquilo de la obra. «¿Cuánto tiempo llevas en Guadalajara?», preguntó él. Elena pensó en la pregunta. 7 años, señor, desde que tuve un accidente y perdí la memoria», respondió sin entender por qué lo estaba contando. Emiliano sintió que su corazón se detenía. 7 años. Exactamente 7 años. El mismo tiempo que Cristina había desaparecido. La coincidencia era demasiado grande para ser casualidad. «¿Recuerdas algo de tu vida anterior?», preguntó lentamente. Elena negó con la cabeza. «Nada, señor. Mi vida comenzó hace 7 años cuando desperté sin recordar quién era». Emiliano pasó las siguientes 2 semanas visitando la obra constantemente. Encontraba pretextos, inspeccionar el progreso, hablar con los ingenieros, revisar avances. Pero la verdadera razón era estar cerca de Elena. La observaba mientras trabajaba, notaba la manera en que movía sus manos, cómo sonreía cuando alguien le hablaba, cómo cantaba mientras trabajaba, canciones viejas que él reconocía. Una de las canciones que cantaba era «Bésame mucho», la canción que tocaba en su boda. Emiliano sintió que las rodillas le temblaban. Cada pequeño gesto de Elena lo conectaba con recuerdos de Cristina, la forma en que inclinaba su cabeza cuando escuchaba, la manera en que sus ojos cambiaban de expresión. Pero también notaba diferencias. Elena era más tímida que Cristina, más cautelosa. Cristina era una mujer que cargaba seguridad en sus hombros, que hablaba con libertad. Elena era alguien que había aprendido a ocupar poco espacio, a no pedir mucho, a conformarse con lo que la vida le daba. Esto le rompía el corazón a Emiliano. La idea de que Cristina, su Cristina radiante y libre, hubiera pasado 7 años viviendo una vida de subordinación, sin recordar quién era realmente. Un viernes por la tarde, Emiliano le pidió a Elena que compartiera un café con él. Ella aceptó, sorprendida pero sin cuestionar. Se sentaron en una pequeña cafetería cercana a la obra, y Emiliano comenzó a hacer preguntas delicadas. «¿Tienes familia, Elena?». Ella respondió. «Solo tengo a Magdalena, la enfermera que me cuidó cuando desperté. Ella es mi familia ahora». «¿Eres feliz?», preguntó Emiliano. Elena se quedó pensando. «Soy honesta. Trabajo duro, como todos. La felicidad es un lujo que no todos podemos permitirnos, ¿verdad, señor?». La respuesta fue como un puñal. Emiliano vio en esa frase toda la resignación, toda la vida robada. Pero luego, Elena sonrió levemente. «Aunque a veces, cuando corro por las mañanas, siento algo, como si estuviera recordando una vida que fue mía en algún momento, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente olvida». Emiliano sintió que todo su cuerpo se iluminaba. Eso era Cristina. Eso era ella, presa dentro de Elena intentando salir. «¿Y si te dijera que tal vez esa vida que recuerdas es real?», preguntó suavemente. Elena lo miró con sus ojos verdes, confundida. «¿Qué quieres decir, señor?». Emiliano supo en ese momento que no podía seguir mintiéndose. Esa era Elena o era Cristina, pero en cualquier caso, él no podía permitir que desapareciera nuevamente. Pero también sabía que presionarla, contarle la verdad bruscamente, podría hacer daño.
Elena había construido una vida, pequeña pero suya, y él no podía destruirla sin antes estar completamente seguro. Así que tomó una decisión que cambiaría el curso de sus próximas semanas. Se acercaría a Elena con paciencia, con gentileza, y permitiría que ella lo conociera. No como su jefe, sino como alguien que se interesaba genuinamente en ella. Regresaría a visitarla no para investigar, sino para reconquistarla. Porque si era Cristina, entonces él merecía la oportunidad de recuperar lo que había perdido. Y si no era ella, entonces al menos habría dado a una mujer hermosa la oportunidad de ser amada. Emiliano le sonrió a Elena de una manera que no había sonreído en 7 años, una sonrisa que venía del alma, que encendía sus ojos. Solo creo que mereces saber más sobre ti misma, Elena, y si me lo permites, me gustaría ayudarte en esa búsqueda. Elena sintió algo extraño suceder en su pecho, como si alguien estuviera tocando una puerta que había estado cerrada durante 7 años, y ella no sabía si debía abrirla o seguir protegiéndose. Después de descubrir que Elena había perdido la memoria hace exactamente 7 años, Emiliano hizo algo que sorprendió a todos en su oficina. Comenzó a trabajar de manera diferente. Todavía asistía a sus reuniones, cerraba sus tratos, pero ahora delegaba más responsabilidades. Don Roberto notó que su jefe había recuperado algo, un brillo en los ojos que no había visto en años. Emiliano pasaba las tardes en la obra de Tlajomulco, pero ahora no iba como inspector. Iba a conversar con Elena. Le traía café, le compartía comida que preparaba su chef, le hacía preguntas simples sobre su vida diaria. Elena, sorprendida por esta atención inesperada, comenzó a abrirse lentamente. Le contaba sobre Magdalena, sobre sus trabajos anteriores, sobre la sensación extraña que tenía cuando corría en las mañanas. Emiliano escuchaba cada palabra como si fuera el sonido más hermoso que hubiera escuchado. No revelaba quién era realmente. Simplemente estaba presente, y esa presencia constante y cálida comenzó a transformar algo dentro de Elena. Una tarde, mientras trabajaban juntos moviendo cajas de herramientas, Elena preguntó: «¿Por qué haces esto, Emiliano? Eres el dueño de la empresa. Podrías estar en una oficina, pero vienes aquí a pasar tiempo conmigo». Emiliano se detuvo, sosteniendo una caja, mirándola directamente. «Porque siento que te conozco de alguna manera, Elena, como si el destino me hubiera permitido encontrarte por una razón importante». Elena bajó la vista, nerviosa. «No digas esas cosas. Eres importante, eres exitoso. Yo soy solo una trabajadora». Emiliano dejó la caja en el suelo y se acercó a ella. «No para mí. Para mí eres la persona más importante en este momento». El aire entre ellos cambió. Elena sintió su corazón acelerarse. Emiliano levantó su mano lentamente y secó una pequeña gota de sudor de su frente con su pulgar. El gesto fue tan delicado, tan lleno de ternura, que Elena sintió que algo dentro de ella se quebraba. Algo que había estado roto durante 7 años comenzaba a despertar. Los siguientes meses fueron una danza lenta de reconocimiento. Emiliano llevaba a Elena a lugares especiales. La llevaba al parque metropolitano donde ella corría y trotaban juntos. La llevaba a restaurantes elegantes, pero elegía lugares íntimos donde pudieran hablar sin ser observados. Le compraba libros sobre Guadalajara, su historia, su cultura, esperando que algo detonara sus recuerdos. Pero más que nada simplemente estaba con ella. Le contaba sobre su vida de empresario, pero también le hablaba de sus sentimientos, de su soledad, de la sensación de haber estado esperando algo sin saber qué era. Elena escuchaba, fascinada. Nunca había conocido a un hombre como Emiliano, alguien que era fuerte pero vulnerable, exitoso pero humano. Sus trabajadores lo respetaban, pero ella veía la tristeza que guardaba en sus ojos. Una noche, mientras caminaban por las calles de Chapultepec, Elena tomó su mano. Fue un gesto simple, pero para Emiliano fue como si toda la luz del universo convergiera en ese momento. Él apretó su mano suavemente, pero no dijo nada. No necesitaba. El silencio entre ellos había aprendido a hablar. Emiliano nunca presionó a Elena para que recordara.
Sabía que si era Cristina, los recuerdos vendrían cuando estuviera lista. Y si no era ella, entonces él tenía el privilegio de conocerla como Elena, de amarla sin el peso de un pasado que ella no recordaba. Cada vez que Elena sentía un déjà vu, un momento donde algo le parecía familiar, Emiliano la escuchaba pacientemente. Había un lugar donde el mar tocaba la arena, decía Elena, y alguien me besaba allí bajo las estrellas. ¿Crees que fue un sueño? Emiliano sabía exactamente qué lugar era, la playa de Puerto Vallarta, donde él había besado a Cristina la primera noche que se conocieron, pero solo respondía, tal vez no fue un sueño, tal vez fue una vida muy real que espera por ti. Elena lo miraba con sus ojos verdes llenos de preguntas, pero no presionaba para obtener respuestas. Algo en ella confiaba en Emiliano. Confiaba en que él sabía algo que ella no. Confiaba en que estaba segura con él. Y esa confianza se transformaba lentamente en algo más profundo. Amor. Un amor que no sabía que era posible, porque había vivido 7 años sin conocer lo que era ser amada de verdad. Don Roberto observaba la transformación de su jefe con asombro. Emiliano, que había sido un autómata emocional durante años, volvía a ser humano. Pero también notaba algo diferente. Emiliano nunca había sido el tipo de hombre que se permitía enamorarse de esta manera tan pública, tan abierta. Cuando finalmente se atrevió a preguntarle, Emiliano simplemente respondió, «Es complicado, Roberto. Ella es importante para mí de maneras que no puedo explicar». Mientras tanto, Elena se había mudado de su pequeño cuarto de alquiler a un departamento más cómodo que Emiliano le había ofrecido ayudar a pagar. No quería ser un fracaso mantenido, así que trabajaba durante el día y por las noches estudiaba para obtener un mejor trabajo. Pero Emiliano insistía en verla, en pasar tiempo con ella. Iban al cine, comían juntos, hablaban durante horas, y en uno de esos momentos, bajo la lluvia de una noche de octubre, Emiliano le dijo algo que Elena nunca olvidaría. «Elena, no sé quién eras antes, no sé si alguna vez lo recordarás, pero quiero que sepas que no importa, porque la mujer que eres ahora, la que está parada frente a mí, es la persona con la que quiero estar». Elena lloró en sus brazos, pero no sabía si era de felicidad o de un dolor profundo que guardaba en algún lugar de su memoria. Lo único que sabía era que por primera vez en 7 años se sentía viva, completamente, peligrosamente viva. Habían pasado 3 meses desde que Emiliano y Elena comenzaron esta danza delicada. Elena trabajaba menos en la construcción, porque Emiliano le había ayudado a conseguir un empleo en una oficina administrativa de su empresa, un trabajo que le permitía estar más cerca de él y ganaba mejor salario. Pero los recuerdos comenzaban a fragmentarse en su mente como un espejo roto. No eran recuerdos completos, sino sensaciones, momentos. A veces, cuando escuchaba una canción específica en la radio, Elena sentía que algo dentro de ella se despertaba. Un bolero que alguien había cantado en su boda. Ella no recordaba la boda, pero su cuerpo sí. Sus manos temblaban cuando lo escuchaba. Otras veces, Emiliano la llevaba a lugares en Guadalajara que Elena no reconocía conscientemente, pero que su instinto parecía conocer perfectamente. Pasaban frente a la Basílica de Zapopan y Elena decía, «He estado aquí antes. Sé que he estado aquí». Emiliano solo sonreía en silencio, sabiendo que era cierto. Una mañana, Elena despertó con las imágenes de un hombre en su mente. No era un sueño normal, era como si alguien hubiera dejado pistas en su inconsciente, esperando el momento correcto para que ella las encontrara. El hombre tenía los ojos de Emiliano, pero su rostro era diferente en los recuerdos, más joven, más radiante. Estaban en una playa, donde las olas tocaban sus pies, y él le decía algo importante, algo que su mente no podía capturar completamente. Elena se despertó con el corazón acelerado, gritando en silencio dentro de su cabeza. «¿Quién es ese hombre?». Llamó a Emiliano temprano esa mañana. «Tengo que verte», dijo con urgencia. Cuando llegó a la oficina donde él la esperaba, Elena estaba temblando. «Emiliano, tengo recuerdos.
o sueños. No sé cuál es la diferencia. Hay un hombre que parece ser tú, pero no eres tú. Está en mis sueños desde hace semanas. Emiliano la tomó de las manos, su corazón saltando en su pecho. Este era el momento que había estado esperando. Los recuerdos estaban llegando. Pasaban las semanas y los déjà vu se hacían más intensos. Elena escuchaba una conversación sobre empresas constructoras y algo dentro de ella se encendía. Emiliano le mencionaba el nombre de un lugar, una calle, y Elena decía, «Conozco ese lugar. Pasaba por ahí todos los días». Su subconsciente estaba enviando señales desesperadas. Una noche, mientras Elena y Emiliano veían la lluvia desde la ventana de su departamento, ella preguntó, «¿Por qué siento que te conozco desde hace mucho más tiempo del que realmente nos conocemos?» Emiliano la miró, tratando de mantener su compostura. «¿Qué quieres decir?», preguntó cuidadosamente. «No lo sé», respondió Elena. «Es como si mi corazón te reconociera, pero mi mente no pueda acceder a eso. Como si hubiéramos vivido una vida juntos que ahora está guardada en un lugar al que no puedo llegar». Emiliano la abrazó sin responder. No era el momento de revelar la verdad. Los recuerdos debían venir naturalmente, no forzados. Elena comenzó a tener flashazos más claros. Recordó el color de las paredes de una recámara. Recordó el sabor de un desayuno específico, pan de chocolate y café con leche. Recordó risas. La risa de alguien que la quería. La risa de Emiliano, pero diferente, más libre. Estas imágenes fragmentadas la frustraban porque no podía completarlas. Era como ver una película en episodios donde faltaban la mitad de las escenas. Un día, mientras Elena limpiaba el departamento, encontró una fotografía que Emiliano guardaba en un cajón. Era una foto de boda. Una mujer radiante con un vestido blanco, mirando al hombre junto a ella con tanto amor que podía traspasarse a través del papel. La mujer era Elena. No había dudas. Era ella, pero no era ella. El corazón de Elena comenzó a latir con fuerza. Sostuvo la fotografía con las manos temblando y llamó a Emiliano. «¿Quién es esta mujer?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta en lo profundo de su ser. Emiliano llegó corriendo. Vio la fotografía en las manos de Elena y supo que el momento había llegado. Elena lo miraba con los ojos llenos de lágrimas, esperando la verdad que su cuerpo ya conocía. «Esa eres tú», dijo Emiliano suavemente. «Esa es Cristina. Tu verdadero nombre es Cristina, y hace 7 años desapareciste. Tuviste un accidente, perdiste la memoria. Pero eres la mujer que ha estado viviendo en mi corazón cada segundo de estos 7 años». Elena cayó en el sofá, la fotografía aún en sus manos. Las imágenes comenzaron a llegar como un torrente. La corrida matinal, el reloj Cartier, el ciclista, la enfermera Magdalena. Todo comenzaba a tener sentido. Su nombre era Cristina. Había sido esposa de Emiliano. Había tenido una vida que le pertenecía, una vida que había olvidado pero que su alma nunca dejó de llevar. Elena, o Cristina, comenzó a llorar, pero no sabía si era de tristeza o de alivio, porque en ese momento, en ese preciso instante, sintió que recordaba no solo su nombre, sino también la razón por la que su corazón había estado gritando el nombre de Emiliano todos estos años. La noche era fría, oscura, como si el universo entendiera que algo importante estaba a punto de suceder. Cristina no podía dormir. Estaba en el departamento mirando por la ventana, sosteniendo aún esa fotografía de boda. Su mente era un tornado de recuerdos fragmentados y preguntas sin respuesta. Emiliano había insistido en darle tiempo, en dejar que los recuerdos llegaran solos, pero la revelación de la foto había acelerado todo. Esa mañana, Emiliano le había traído videos de su teléfono, fotos de momentos que compartieron, documentos que probaban que Cristina era su esposa. Ella había escuchado todo en silencio, permitiendo que la realidad de su vida anterior golpeara lentamente su mente. Ahora, sentada en la oscuridad, Cristina se preguntaba si alguna vez volvería a recordar completamente o si pasaría el resto de su vida siendo alguien dividida entre dos identidades.
Fue entonces cuando su teléfono vibró. Un mensaje de Emiliano. Mañana tengo una sorpresa para ti. Necesito que confíes en mí, como lo hiciste cuando eras completamente Cristina. La lluvia golpeaba las calles de Guadalajara cuando Emiliano llegó al departamento de Cristina con una caja de cartón antigua. Ella abrió la puerta, su rostro mostrando una mezcla de curiosidad y miedo. «¿Qué es?», preguntó. Emiliano sonrió con ternura. «Una sorpresa, pero necesito que vengas conmigo». La llevó a un lugar especial, una construcción que él había visitado constantemente durante estos meses, la obra donde habían que remodelaba la casa de huéspedes en la propiedad de su familia. Era un lugar vacío, solo columnas de concreto y techos sin terminar, pero Emiliano había hecho arreglar un pequeño espacio en el techo. Había colocado 2 sillas, un pequeño reproductor de música portátil, velas protegidas por vidrio del viento y la lluvia. Las nubes grises cubrían el cielo, pero la lluvia traía ese aroma a tierra mojada, ese aroma que Guadalajara desprendía después de una tormenta. Emiliano la tomó de la mano y la llevó al techo. «¿Qué es esto?», preguntó Cristina asombrada. Emiliano colocó el reproductor de música sobre una pequeña mesa improvisada. «Hace 7 años, en nuestro primer beso, estábamos en Puerto Vallarta, bajo las estrellas. Escuchábamos esta canción», dijo mientras presionaba play. Las notas de «Bésame mucho» comenzaron a sonar desde el pequeño altavoz. La lluvia seguía cayendo alrededor de ellos, creando un mundo íntimo donde solo existían los dos. Cristina sintió que algo dentro de ella se rompía. Esa canción exacta. La había escuchado en sus sueños, en sus fragmentos de memoria. Emiliano se levantó y extendió su mano. «Te quiero, Cristina. Te quería hace 7 años. Te quise cada uno de estos 7 años. Y te quiero ahora, ya sea como Cristina o como Elena. Eres mía de la manera que necesites serlo». Cristina tomó su mano y se levantó lentamente. Comenzaron a bailar bajo la lluvia, sobre una estructura incompleta, en medio de una vida que estaba siendo reconstruida. La música llenaba el aire. Sus cuerpos se movían como si nunca hubieran dejado de hacerlo. Mientras bailaban, los recuerdos comenzaron a llegar con una fuerza arrolladora. Cristina vio su boda. Vio el viaje a la playa. Vio las mañanas despertando junto a Emiliano. Vio su vida, la vida que le pertenecía. Vio también el ciclista, el accidente, la oscuridad. Vio a Magdalena cuidándola en el puesto de salud. Vio 7 años de trabajo duro, de supervivencia, de una vida modesta pero honesta. Todo coexistía en su mente simultáneamente. 2 vidas. Una mujer era 2 personas. La música continuaba sonando, las velas parpadeaban, la lluvia seguía cayendo. Emiliano susurraba contra su cabello. «Bienvenida a casa, Cristina. Bienvenida a nuestra historia». Cristina levantó su rostro hacia él, y sus ojos verdes, esos ojos que alguna vez pertenecieron a una mujer radiante llamada Cristina, que después pertenecieron a una trabajadora honrada llamada Elena, finalmente se encontraron con una verdad. Ella era ambas, y ambas habían llegado a este momento, a este hombre, por una razón. Emiliano la besó suavemente, y en ese beso, 7 años de separación, sufrimiento y espera fueron finalmente sanados. La lluvia amainó durante el beso. Las nubes comenzaron a separarse, y las primeras estrellas asomaron en el cielo nocturno. Cuando se separaron, Cristina vio el rostro de Emiliano iluminado por las velas, sus ojos llenos de alegría genuina, de alivio, de amor verdadero. «Te he estado esperando», murmuró él. «Lo sé», respondió Cristina. «Mi cuerpo siempre lo supo, incluso cuando mi mente lo había olvidado». Permanecieron juntos bajo las estrellas que comenzaban a emerger, bajo la lluvia que disminuía, en un techo incompleto que pronto sería una casa. Magdalena, la enfermera que había cuidado a Cristina durante esos primeros días cruciales, nunca supo que había guardado a una millonaria en su pequeña casa. Ella solo sabía que había ayudado a alguien a vivir, a sanar, a encontrar su camino. Y de alguna manera, el universo había permitido que ese camino
llevara a Cristina exactamente donde necesitaba estar, en los brazos de alguien que la había amado lo suficiente como para esperar 7 años. La vida de Cristina no había sido robada, había sido transformada, y esa transformación la había hecho apta para recibir un amor que ahora, finalmente, podía ser completamente suyo. Cuando salieron del techo mojado por la lluvia, Cristina sentía que todo su cuerpo vibraba con una verdad indiscutible. Era ella, era Cristina, pero también seguía siendo Elena. Emiliano la llevó de regreso al departamento, donde Magdalena estaba esperando. La enfermera había sido contactada por Emiliano días atrás, cuando la foto de boda fue descubierta. Magdalena había cuidado a Cristina durante 7 años, sin saber nunca quién era realmente, solo sabiendo que era alguien que necesitaba amor y protección. Cuando Cristina entró al departamento y vio a Magdalena, corrió hacia ella sin pensar. «Abuela», fue lo primero que salió de su boca, aunque Magdalena no era su abuela de sangre, era la abuela de su corazón. Magdalena lloró al abrazarla. «Mi amor, mi vida, ¿recuerdas?», preguntó. Cristina asintió contra su pecho. «Recuerdo todo. Recuerdo cómo me salvaste. Recuerdo cómo me enseñaste a vivir nuevamente». Emiliano observaba el encuentro desde la distancia, permitiendo que dos personas que se amaban sin conocerse completamente, finalmente comprendieran la profundidad de su vínculo. Aquella noche, sentados los tres juntos, Cristina comenzó a hablar. Contó sobre los fragmentos de su vida anterior que ahora recordaba. El penthouse, los viajes con Emiliano, la vida de lujo. Pero también contó sobre Elena, sobre los 7 años de trabajo duro, de aprender a valorar cada peso ganado con sus propias manos. Magdalena escuchaba con el corazón lleno de ternura. «Cariño, los 2 caminos eran tu vida. Ambos te hicieron quien eres ahora», dijo la enfermera con sabiduría. Emiliano tomó la mano de Cristina. «No tienes que elegir entre ser una u otra. Eres ambas. Eres la mujer que fue amada en la riqueza y la mujer que aprendió a amarse en la sencillez. Eres entera». Cristina lloró, pero esta vez no eran lágrimas de dolor o confusión. Eran lágrimas de integración, de aceptación de su propia dualidad. Magdalena sugirió quedarse varios días, y Emiliano insistió en que se quedara en la habitación de huéspedes del penthouse. Esa primera noche en años, Cristina durmió abrazada por Emiliano, sus cuerpos recordando lo que sus mentes habían olvidado. Los días siguientes fueron de redescubrimiento. Cristina visitó los lugares importantes de su vida anterior. Pasaron por la Basílica de Zapopan, donde ella y Emiliano habían rezado tantas veces. Visitaron el Parque Metropolitano, donde ella corría cada mañana hace 7 años. Cada lugar traía recuerdos más claros, más definidos. Cristina abrió la puerta del estudio donde Emiliano guardaba sus fotografías, y allí estaban todas sus imágenes, su vida capturada en papel y en digital. Emiliano, en lugar de sentir vergüenza por haber guardado esos recuerdos obsesivamente, se sintió justificado. «Sabía que volverías», dijo simplemente. Cristina lo besó en los labios, un beso que contenía agradecimiento y promesa. Visitaron también la playa de Puerto Vallarta, donde ambos habían compartido su primer beso. Las olas golpeaban la arena de la misma manera, pero Cristina era diferente. No era la Cristina radiante de hace 7 años, ni era completamente Elena. Era una mujer que había viajado a través del tiempo y el sufrimiento para llegar a este momento, plenamente consciente de cuán frágil era la vida, cuán precioso era el amor. Cristina pasó tiempo también con don Roberto, quien quedó asombrado de la historia. El asistente de Emiliano durante 17 años vio finalmente cómo el corazón de su jefe se reconstruía pieza por pieza. Ella visitó las oficinas de Emiliano, donde conoció a empleados que hablaban de ella como leyenda, como la esposa que desapareció sin dejar rastro. Algunas personas lloraron al verla viva. Fue un redescubrimiento profundo, tanto para Cristina como para todos aquellos que la rodeaban. Emiliano le propuso matrimonio nuevamente en un acto simbólico, no porque dudara de su compromiso, sino porque quería renovar sus votos, querría comenzar de nuevo con los ojos abiertos. Cristina aceptó,
Pero esta vez no sería una boda de ensueño en una iglesia lujosa. Sería simple, auténtica, en la capilla de la Basílica de Zapopan, con solo Magdalena, don Roberto y un puñado de amigos cercanos. Una boda que honrara tanto a Cristina como a Elena, ambas versiones de la misma mujer. El día de la renovación de votos llegó bajo un cielo parcialmente nublado que prometía sol. Cristina usaba un vestido blanco simple, sin los adornos excesivos de su boda anterior. Su cabello estaba recogido en una trenza, dejando su rostro visible, transparente, sin máscaras. Emiliano estaba de pie al altar cuando ella caminó hacia él, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No de tristeza, sino de la alegría más pura que un hombre puede sentir. Cuando el sacerdote preguntó, ¿renuevas tu compromiso con esta mujer? Emiliano respondió con voz fuerte, la amo como fue, la amo como es, la amo como será. Cristina respondió, amo al hombre que espera, que cuida, que ama sin condiciones. Sí, renuevo mi compromiso. Cuando se besaron ante el altar, Magdalena lloró desde la primera fila. Don Roberto sonrió por primera vez en años con una sonrisa genuina. En ese momento, dos almas que habían sido separadas por el destino, finalmente se unieron de nuevo, no como antes, sino como algo mejor, como dos personas que habían aprendido a valorar exactamente lo que tenían. Semanas después de la renovación de votos, Emiliano y Cristina pasaban por la avenida López Mateos, donde la vida de Cristina había cambiado hace 7 años. Ella reconocía ese lugar ahora, esa zona donde el ciclista irrumpió en su destino. Pero en lugar de dolor, Cristina sentía gratitud. Sin ese accidente, murmuró mientras caminaba con Emiliano, nunca habría conocido a Magdalena. Nunca habría aprendido lo que significa trabajar por lo que tienes. Nunca habría valorado esto, dijo tocando su corazón. Emiliano la escuchaba mientras sus manos entrelazadas se balanceaban entre sus cuerpos. ¿Lamentas los 7 años perdidos?, preguntó. Cristina se detuvo y lo miró directamente. Algunos días sí, pero otros días, cuando miro todo lo que hemos pasado para estar aquí, en este exacto momento, no, porque esos 7 años no fueron perdidos, fueron invertidos, fueron el precio de esta segunda oportunidad. Emiliano la besó en la calle, sin importarle quién observaba, sin importarle nada excepto que la mujer que amaba finalmente había vuelto a él, transformada pero entera. Juntos decidieron algo importante, crear una fundación, pero no de la manera que Emiliano había imaginado durante años. No sería una institución que llevara su nombre ni que buscara reconocimiento público. Sería un pequeño centro de atención para personas que sufrían amnesia, específicamente para personas de bajos recursos que habían sido olvidadas por el sistema. Un lugar donde alguien como Magdalena pudiera trabajar, donde personas como Elena pudieran encontrar ayuda cuando el mundo parecía estar en blanco. Cristina insistió en que ella misma trabajaría ahí parte del tiempo, no como ejecutiva, sino como consejera, como alguien que entendía lo que era perderlo todo y tener que comenzar de nuevo. Cristina también mantuvo su relación con Magdalena, visitándola cada semana, ayudándola a pagar todas sus deudas, regalándole la casa donde había vivido durante años. «Eres mi madre», le dijo a Magdalena. La enfermera respondió, «Y tú eres mi más grande bendición, mi amor». Pasaban los meses. Cristina y Emiliano restauraron la propiedad en la playa de Puerto Vallarta, la misma donde compartieron su primer beso. La transformaron en un lugar simple pero hermoso, donde pasaban fines de semana perdidos en el tiempo. Allí, sin distracciones de la ciudad, sin teléfonos urgentes, sin interrupciones del mundo empresarial, simplemente vivían. Caminaban por la playa, hablaban de sueños futuros, se besaban bajo las estrellas. Una noche, mientras veían el atardecer pintar el cielo de naranja y dorado, Cristina dijo algo que Emiliano nunca olvidaría. «A veces pienso que perdí 7 años de mi vida». Emiliano la abrazó más cerca. Ella continuó, «Pero ahora entiendo que no fue una pérdida. Fue un viaje que tuve que hacer para ser digna de este amor, para ser capaz de valorar